¿Cómo fluyen? Bienvenidos sean a un podcast más de Aquelarre de Historias. Gracias por acompañarnos, les estamos muy agradecidos. El día de hoy empezamos un poquito antes porque no tuvimos ninguna conversación. Pero bueno, aquí estamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en nuestras plataformas, Aquelarre de Historias, y en Instagram, Aquelarre de Historias 1 solamente. Igual, si quieren venir a acompañarnos, recuerden, nos pueden escribir ya sea en la página de Facebook o en vía Gmail, aquelarredehistorias@gmail.com, ¿vale? Bueno, pues acuérdense, comenten, difundan, compartan, que hoy tenemos un podcast buenísimo, ya este podcast número 18. Tenemos un súper invitado que tiene unas historias y experiencias de vida muy, muy interesantes. Y quiero mencionar que estoy muy contenta porque la mayoría de las veces que nos acompañan en los podcasts son mujeres. Entonces, para que se animen también los caballeros a venir y a contar sus historias, que también deben de tener unas historias muy buenas, muchas experiencias y bueno, para compartir, ¿vale? Entonces, pues bueno, damos inicio. Nuevamente, gracias por estar. Mi nombre es Tania. Mi nombre es Manuel. Y nuestro super invitado del día de hoy, Diego. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por venir, por acompañarnos. Este es tu Aquelarre, siéntate en tu casa, sale con toda la confianza. Y pues bueno, Diego, platícanos un poco, ¿a qué te dedicas? Ok, yo soy prácticamente administrativo de una cadena de transporte, de logística, me dedico a la logística. Y bueno, prácticamente en tiempos libres, si es que se llama, pues ahora sí que trabajo por mi cuenta, ¿no? Okay. Eso es a lo que me dedico. Y bueno, pues ahorita prácticamente venimos aquí, gracias por la invitación a los dos. Gracias. Ya se va postergado un poquito, pero pues aquí estamos. Sí, ya nos tenían aspas porque anteriormente ya habíamos visto con él si podía acompañarnos, nada más que por, bueno, cuestiones de trabajo que luego se complican las cosas. Pero aquí está Diego con nosotros, ¿vale? Pues Diego, pues vamos a comenzar. He escuchado que tienes historias buenísimas que compartir. Sí. Entonces, pues venga, sí, a darle. Sí, pues yo creo que, bueno, prácticamente empiezo porque todas han pasado prácticamente con mi familia. Yo tengo familia en Zacatlán de las Manzanas. Es ahorita ya catalogado un pueblo mágico. Así es. Pero bueno, anteriormente les comento, yo tengo unos 15 años de no ir, 20 años de no ir, pero anteriormente pues no, o sea, era prácticamente un pueblito, ¿no? Un pueblito donde prácticamente lo que estaba pavimentado pues era la avenida principal y las calles aledañas al centro, ¿no? Que lo más conocido de Zacatlán pues me imagino que es el Reloj, que está ahí, pero bueno, ahora sí que lo que es a los alrededores pues es donde se pone lo más bueno, porque... Lo más interesante. Sí, porque digamos que ahí yo tengo familia ahí, de hecho se llama San Bartolo, si no mal recuerdo, San Bartolo, y está prácticamente a los inicios de la entrada de Zacatlán, es prácticamente la entrada principal porque uno va bajando por el cerro y va viendo la barranca, va viendo el pueblo de Zacatlán y todo. Entonces, para poder llegar ahí a donde está el rancho de mis familiares, hay que cruzar terracería. Digo, ahorita ya está pavimentado, ya está un poquito más modernizado, pero anteriormente no. Entonces, pues todas estas cosas prácticamente se las narro porque era cuando yo estaba chico. A mí me pasaron con mi familia cuando estaba chico. De hecho, les puedo decir que no había alumbrado público. O sea, ahí prácticamente lo que alumbraba era la luna. Wow. Y pues la poca electricidad que uno llegara a poner para, pues ahora sí que enfocar las lámparas, porque eso sí, a final de cuentas era un pueblito donde pues prácticamente pues los que se cuidan eran entre ellos, ¿no? Entre los del pueblo. Es como, por ejemplo, hay lugares hasta la fecha donde la gente que se conoce ahí, ha nacido ahí, conoce a los familiares de ahí, y si va una persona externa, pues empiezan así como que entre ellos, ¿no? A hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues quién es, de dónde vienen, ajá. Entonces, no, en ese rancho se empezaron a poner lámparas por el mismo tema. De hecho, las bardas miden alrededor de unos 8 o 10 metros más o menos, porque la gente tendía a meterse a las otras casas. O digo, como todos, ¿no? Siempre hay gente un poco con
malicia, sí, con malicia de querer hacer mal, ¿no? Entonces optaron por poner, anteriormente se construyó y tenía enmallado, hasta que pues de repente se robaban las vacas, se robaban hasta los puerquitos, se robaban los borregos. No, pero esos ya son ligas mayores, ¿no? Sí, entonces dice uno, oye, ¿cómo? O sea, pero sí, o sea, la verdad es que sí existe todavía. De hecho, la gente de ahí, hasta la fecha, independientemente de que se haya modernizado, es gente muy tradicional, muy, muy tradicional. Sí. O sea, ellos, sus creencias, por más que vaya gente de otro lado, no, o sea, ellos es lo que tienen y es lo que creen. Y digo, esto está muy padre, ¿no? Está muy padre porque tienen muy arraigada esa parte. De hecho, las casitas que rentan y eso, pues son casitas que ellos mismos hicieron, o sea, los dueños de esos terrenos hicieron, porque al final de cuentas Zacatlán se regía por terrenos. Uh-huh. Entonces, pues aquí vamos a empezar como que un poquito en esa historia, ¿no? Claro. Son puros terrenos. Si ustedes llegan a ir a los alrededores, no justamente al centro de Zacatlán, encuentran todavía gente que tiene sus pilarcitos de concreto con la malla ciclónica o con las púas, sí, ahora sí que la cadena de púas. Y ese es como su delimitante, pero no son terrenos muy simétricos. O sea, es como que, no, este es mío de aquí y prácticamente la malla queda al lado de la casa, ¿no? Pasa al lado de la casa. Entonces, y eso sí, hay muchas personas que todavía tienen esa idea de que los que son médicos, los que ocupan las hierbas y todo eso para los tés, para curar y eso, pues son como brujos, ¿no? Son considerados brujos. Y esto para la gente, pues digamos ya mayor, ¿no? Ya mayor de edad o de edad avanzada, son los que más creen que no, es que sabes que no, ese es brujo. Ese es brujo. Es que se planta, pero mira, o sea, se curó, pero ve con tal, no, porque ese es brujo. Okay. Entonces, tienen, ahora sí que, estos son cachitos, ¿no? O sea, al final de cuentas es Zacatlán, pero son como mini ciudades adentro, o sea, los alrededores. Entonces, mucho antes de que se construyera ahí, si no mal o esto a lo mejor distorsiona un poquito la historia, yo sé que llegaron ahí españoles ahí a Zacatlán. De hecho, todas las edificaciones de ahí, la iglesia de ahí, está edificada, ahora sí que no me acuerdo qué, como qué religión eran como, tienen un nombre, eran conventos de monjes. Jesuitas, más o menos así. Más o menos, ajá. Jesuitas. Franciscanos. Son franciscanos. De hecho, entre esas hay leyendas ahí dentro del mismo monasterio, porque hay convento y monasterio ahí. Entonces, en el monasterio se supone que hay una leyenda y cuentan muchos que entre ellos son los veladores de ahí, que se ahorcó uno porque veían las noches que caminaban al lado de él, que le susurraban. Entonces, pues por más que ellos les decían, pues en realidad no les creía, ¿no? Claro. Entonces dice, no, pues sabes qué, ya cuando amanece, pasa esa noche, amanece y amanece ahorcado. Entonces dicen que en las noches él sale, él se aparece, en las madrugadas. Pero dicen que no nada más es como de aparecerse, sino que se oyen como que cantos muy, muy fuertes, ¿no? O sea, como si estuviera él cantando. Porque pues los franciscanos tenían la tendencia de hacer sus cantos como evangelistas, ¿no? O sea, como de sus propias misas y sus formas de traducirlo. Nada más que dicen que a ellos se les aparece así, en las madrugadas. Entonces, casi siempre dejan las luces prendidas del monasterio. Ahorita se puede pasar. De hecho, hay un tour ahí que tiene esa parte de todas las leyendas de ahí. Pero entre esas está la del monje. La del monje, hay otra que dicen que muchos dicen que es un dragón abajo de la iglesia, uh-huh, porque a final de cuentas llegaron cuando prácticamente la tierra era virgen. Okay. Entonces muchos de los lugareños de ahí, cuando llegaron los franciscanos ahora sí que pues como a evangelizar, por así decirlo, pues decían ellos que no, o sea que pues ellos no podían hacer eso porque en las noches siempre salía un animal gigante. Entonces, ellos decían que ellos lo catalogan como un dragón. O sea, hasta la fecha se conoce como un dragón, pero pues ciencia cierta quién sabe qué ha sido, ¿no? No sabemos muy bien qué es lo que haya pasado ahí, pero se sigue diciendo. Y de hecho han encontrado, eso ya tiene años, como túneles abajo. Dicen que hay túneles abajo de la iglesia. Entonces entre esos dicen que se esconde ese animal, que todavía está vivo y cosas así, ¿no? Entre ellos cuentan. Wow. Sí, entonces, pues ahora sí que quién sabe, ¿no? Así que ellos saben,
De ahí, bueno, pues yo creo que de las historias que vengo a contar y esas, digo, fueron de los orígenes de ahí, de ese rancho, es el de una casa. Había una, anteriormente de que se construía todo y vendieran, mis familias compraron un terreno. El rancho no estaba hecho. Ellos compraron el terreno y sobre eso empezaron a construir. Pero vemos que eran terrenos, pues en ese entonces no estaban tan caros. No eran tan caros porque no era tan fácil que alguien llegara ahí. Entonces ellos compraron pues una muy buena parte y la dividieron en tres. Lo que era la parte donde cultivaban las milpas, que es esta la parte de atrás ahora sí que da las espaldas. Compraron ahí un terreno y en ese terreno anteriormente ya existía una como barda que trae una ventana, trae como como si fueran ventanas, pero están bloqueadas. Ok. Entonces, cuando recién empezaron a construir, terminaron de construir, nada más les dijeron que pues tuvieran cuidado, ¿no? En esa parte, porque pues ya había pasado algo muy feo. Esa barda pues se quedó, o sea, se quedó como delimitante de lo que es el rancho y todo lo demás se construyó, porque casualmente donde termina el rancho, esa barda es el límite, ya de ahí para atrás es otro terreno. Okay. Entonces digamos que no, ahí sí no sé cómo le hicieron, perdón, para pues para comprar esa parte, ¿no? O sea, y decir, ¿sabes qué? Pues la barra de aquí para allá es tuyo, pero de aquí para acá es mío. Porque es un cuadro, o sea, no están simétricamente los terrenos. De hecho, por ejemplo, el rancho es un rectángulo y luego se hace un cuadro la parte del terreno de atrás y luego al ladito tienen otro y ese es un como triángulo. Entonces se lo ocuparon para cultivar las milpas y que las milpas para los caballos, que árboles frutales, y la otra parte se ocupaba como tiradero. Ahí iba uno, dejaba las cosas. Allá de hecho acostumbran mucho a hacer eso. Hacen hoyos y ahí metan la basura y la queman. Entonces no es así como que diario vayan y te avienten y te quemen, ¿no? No, o sea, se tardan yo creo que unos 15 días, 20 días y ya después hacen ahí, ¿no? Sí, sí, porque al final de cuentas no es mucha la gente de ahí. O sea, no, ellos no ocupan muchos recursos de que allá, digo, ahorita ya hay una horrera, pero anteriormente no, pues ellos iban al mercado municipal de ahí y todo lo compraban ahí y vámonos. Sí, la leche se compraba. Sí, de hecho la leche era muy curioso. Yo me acuerdo que íbamos de chicos con mis primos, íbamos de chicos y íbamos a los ranchos o los establos y nos daban la leche bronca en esas como tinajas de metal. Una tinaja de metal. Sí. Entonces nos íbamos y ya nada más eso sí, nos decían que la teníamos que calentar porque sí sabe muy amarga esa leche, ¿sí? Entonces ya la calentaban, de ahí sacaban la nata o sacaban para el queso, ya después de que se quedaba. Entonces todo eso se hacía. Ya igual, pues prácticamente la gente de ahí consume lo que es de ellos. O sea, todavía sigue habiendo el mercadito municipal, todavía hay gente que tiene animalitos, todavía. Entonces, en esa parte regresando a esa parte de la barda, nos decían que tuviéramos mucho cuidado. Y de hecho, esa partecita de San Bartolo, pues todos dicen que sí hay muchas cosas ahí de por medio, ¿no? O sea, y la gente de ahí es como muy mística. O sea, la gente de ahí sí es de las que, el nahual, la llorona, la muerte, las brujas, que no sé, hay sombras, dicen que pasan sombras, que se escuchan pasos, que susurran. Entonces, en ese cachito, me contaron a mí que, de hecho, si van, yo me acuerdo que en esa parte del rancho ahí acomodaban la leña, porque nosotros hacíamos fogatas cada que íbamos, pues prácticamente toda la familia, ¿no? Hacíamos una fogatita y de ahí agarrábamos la leña, pero nunca se tiró esa barda, nunca, nunca, nunca. Hasta la fecha está ahí así. Ustedes la ven, es una barda de tabique viejito, de ese tabique que yo creo que si lo agarran se desmorona, sí, y trae las ventanitas como formadas. Entonces resulta que esa casa o ese cachito de muro formaba parte de una casa de un señor ya grande. Para esto, digo, yo creo que sí ya tiene muy buen tiempo. Entonces cuentan los mismos de ahí, ya después de que agarraron confianza, porque al principio, pues ven que uno venía de otro lado, metía carros, porque digo, caben hasta 15 carros allá adentro. Wow, entonces llegaban todos con carros y pues decían que eran los narcos, o es que esto, o es que acá, es que de dónde son, quién los trajo. Entonces, pues la gente así como que empezó a especular y hasta que pues uno empiezan a agarrar como confianza,
empiezan a contratar gente para limpieza, para cocinar, y luego nosotros llevábamos, no, ¿ya comiste? No, pues ahora le vámonos por los huevos de las gallinas. Y ahí uno iba a saltar a las gallinas, ¿no? Y ya llegaba con todos los huevos de las gallinas y órale. Entonces ellos nos comentaban, ¿saben qué? Tengan cuidado, dice, porque ahí en ese cachito dice, no sé si lo tumbaron, y nosotros, no se tumbó, o sea, no se tumbó ese cacho de barda. Ah, bueno, nada más tengan cuidado porque ahí vivía un señor muy malo, pero muy, muy malo, se robaba a las muchachas de ahí y las metía. Entonces nos cuentan ahorita digo, ya es gente de la tercera edad y yo estaba chico, ya es gente de la tercera edad y ellos nos decían, no, ahí vivía un señor muy malo, dice, muy, muy malo, y él llegaba y secuestraba a las muchachas y las metía ahí. Entonces ellos empezaron, digo, a final de cuentas, lugareños de ahí empezaron a notar cosas muy raras. Se desaparecía una muchacha y de por sí el señor no lo veían mucho. Entonces se perdía una muchacha y salían, digamos, el señor salía al mercado y compraba, pero mucha despensa. Eso sí, mucha gente de ahí es mucha gente de dinero, porque tiene muchos negocios ahí. Sí, aparte de ahí como que se dedican específicamente a los comidos de la manzana y hacen de hecho, sidras. Es muy curioso porque no hay un lugar, ahorita ya a lo mejor lo hicieron con la mora. Uh-huh. La mora sí hay un lugar donde venden mora, la mora azul, que es la ruta de la mora, algo así, o la ruta blue, algo así. Uh-huh. Pero no, en Zacatlán, cualquier lugar que esté ahí, cualquiera da manzanas. En todo Zacatlán hay árboles de manzanas. Entonces lo que hacen ellos, pues digo, son muchísimos árboles. Lo curioso de ahí, ahora sí que de Zacatlán, es que cualquier fruto que ustedes planten ahí, fruto que se da, independientemente del que sea. O sea que es una tierra muy fértil. Sí, no, muy fértil. De hecho, se da el melón chino, y eso porque mis familiares tenían enredaderas de melón chino. Ajá. Se da el melón chino, se da la manzana, que es una manzana como la piñatera, pero un poquito más grande. Ajá. Pero riquísima y muy jugosa. De hecho, yo se las daba a los caballos. Ajá. Y se me antojaba porque se les caía la baba el jugo a los caballos, ¿no? Se da mucho la pera café, que es una pera que trae la piel cafecita. Sí, dulce. Y de hecho no trae hueso. No trae hueso. Porque yo me acuerdo, no trae hueso. Ajá. No trae hueso. Sí, y se da la guayaba, se da mucho la frambuesa. ¿Qué otra cosa? La naranja, la lima. ¿Qué otra cosa? Sandía se puede llegar a dar, sí se llega a dar la sandía. Y eso porque llevan las semillas. Y bueno, cambiándole, ¿no? Ya me salí. Entonces decían que era un señor muy malo. Entonces ellos se dan cuenta, porque era muy curioso, que él saliera, cada que se perdía una muchacha, él salía a comprar despensa. O sea, como que salía a abastecer. Sí, o sea, pero compraba como para 15, 20 días. O sea, era muchísimo. Y él tenía, pues en ese entonces todavía se manejaban los carruajes. O sea, no eran carruajes, pero se los movían los caballitos. O sea, los ponían los caballitos. La tipo es como una carroza, ¿no? Así de madera. Ándale, como si fuera, ¿se cuenta? Una cajota ya grandota, esas de redila. Así. Sí, exacto. Entonces él se abastecía como para 20 días. Entonces eso ya se les hacía raro a los lugareños de ahí. Para esto, pues no estaba dividido. O sea, ustedes llegan a ir a los alrededores y está lleno de árboles. O sea, los mismos árboles silvestres que crecen ahí. Que nosotros, por ejemplo, aquí delimitamos algunas casas con arbolitos chicos. Uh-huh. Bueno, allá se dan, pero por montón. Entonces esos, pues a veces uno se puede esconder ahí y no lo ven a uno, porque están muy frondosos. Entonces, esas casas quedaban así. Fue a partir de ahí que empezaron a hacer que sus caminos, que empezaron a delimitar los terrenos, sí. Entonces, empiezan a investigar y pues no, al principio no notaban nada raro. O sea, no escuchaban gritos, no veía nada. Los vecinos decían que pues no, o sea, no veía nada del otro mundo, ¿no? Entonces, pasa y dicen, bueno, pues hay que estarlo checando, ¿no? Hay que monitorearlo. Para esto, yo creo que son unos 50 metros de distancia con el otro vecino, porque sí son terrenos grandecitos. Sí, muy amplio. Entonces, sí. De hecho, están juntos. Ajá. Ahí ellos mismos ocupan sus ventanas para poner negocios. O sea, si son tiendas, ellos ocupan un cuarto, crean un cuarto ahí adentro, abren su ventana y eso es su negocio. Ahí no hay nada de que no, es que mira, entras y está así. No, de hecho uno lo pide desde afuera.
O sea, no puede entrar uno porque es la casa. La tortillería es lo mismo. La tortillería uno llegaba, yo me acuerdo que le llegaba aquí, le decía, quiero 10 pesos de tortillas. Y eran como 2 kilos en ese entonces. Sí. Y de hecho ponen sus escaloncitos de tabique, así ponen como 3 escaloncitos. Porque sí íbamos muchos niños. Íbamos muchos niños y todos íbamos a comprar. Y pues era el nixtamal que tenían ahí ellos. Llegaba otra carretita y les abastecía del nixtamal y todo. Entonces empiezan a hacer sus negocios y todo, y pues ya tienen más ubicada la parte del señor, ¿no? Que empezaron a sospechar. Entonces empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Pues hay que estar viendo, ¿no? Hay que estar vigilando, ¿no? Pues que sí. Ahorita no se ha perdido una, no. Ok. Y siempre era como un rango determinado de fecha. O sea, no era como que una semana y luego la otra semana a la otra, ¿no? No, era así como que pasaba y estaba espacio y de repente otra vez. Y cada que pasaba otra vez iba a comprar despensa. Entonces, para esto pues no hay como, en ese entonces no había como que la ley de que va a llegar la policía si tienes un arma o te va a pasar esto si matas a alguien, ¿no? No era como que sus reglas. Eso sí, siempre ha sido así. Sí. Entonces empezaron a organizar los que traían armas, los machetes, todo, ¿no? Así como si fueran a luchar ahí. Entonces empiezan a ver, sale otra vez este señor, pero se dieron cuenta cuando, pues digo, al final de cuentas él no aparentaba nada. Ellos me comentan que no aparentaba nada. Me decían las señoras de la limpieza. No, dicen, nosotros no veíamos que salieran o que hicieran ruido, ¿no? No. Entonces, cuentan que cuando se fue a comprar su despensa, a surtirse otra vez un mes, se le escapa una y se sale una chava. Y se escapa, regresa y no la encuentra, pero ya estaban adentro los otros esperando. Pero ya la chava les comentó, es que estaban chicas, o sea, nosotros se los robaban 15, 16 años, ¿no? Entonces, esta chava les cuenta todo y me comenta era la de la limpieza, esa señora, como tenía unas historias, pero bien buenas. Ella y la que nos lavaba. Cuando gusta venir. Sí, ella era la que nos contaba todas las historias de ahí, porque pues prácticamente toda su vida estuvieron ahí. Entonces, no sé que ya estaban adentro, no encontraron a las otras, no las encontraron, nada más estaba ella, y ella cuenta que sí, efectivamente, cuando ella llegó no había nadie más. Nada más estaba ella, ya la tenían como en una parte de la orilla, de hecho, pegada en el muro, y y pues ahora sí que la tenía amordazada. Entonces, se le echó a correr porque no cerró con candado, le cerraba con candado. En ese entonces se cerraban con candado las puertas. Y era como la seguridad, ¿no? Entonces no cerró con candado y se fue. Se surtió, regresó, pero ya no estaba la chava. Ya estaban estos cuates con los rifles allá adentro. Entonces, pues así le tocó. Se lo echaron. A final de cuentas se lo echaron. No dijo nada de las otras chicas. Y ya, ¿no? Dicen, no le conocieron familia, no le conocieron alguna persona cercana, no sabían de dónde era. O sea, nada, al final de cuentas se lo echaron, ¿no? Entonces, ahí en Zacatlán hay, por lo que yo sé, hay 2 panteones. El que está de San Bartolo, San Bartolo queda de Zacatlán, a final de cuentas es montaña, es como cerro. Es una loma, es más bien una loma. Y ustedes se van hacia arriba y ahí hay un panteón municipal. O pues no es municipal, pero es para los que viven ahí, o sea, los que ya son originarios de ahí. Ok. Entonces dicen que ahí lo fueron a llevar, ya le hicieron la Santa Sepultura, todos los protocolos que se tenían que llevar ahora sí que del pueblito de ahí, sí, del lugar. Ajá. Se lo llevan, lo entierran y se van. Ya para esto se queda la casa, la tumban, todo, pero se queda ese cacho de muro. Entonces, chistoso, ¿no? Sí, o sea, es muy curioso, sí. Porque es como, por ejemplo, no sé si han checado en lugares donde tumban, pero se queda como que en la mitad de la barda y siempre hay dinero ahí en esa barda. Sí, se timbran y hay dinero, o encuentran objetos, hay joyas, hay cosas escondidas. Inclusive también dicen que, por ejemplo, aquí en Izcalli pasó lo mismo aquí en las haciendas de aquí de Atlanica. Ya ves que había como... No, la de San Marcos. La de San Marcos. Está también la de Xotlán, la que era de Xotlán,
Y Sí. no sé hasta dónde diablos era la No, pero hacienda. en esa no encontraron nada. Lo que no pudieron tumbar, y de hecho está hasta la fecha el molino de ahí, es porque ahí llegaban y quemaban gente. En la que no me acuerdo en qué ¿A fecha, dónde es que está? presidente. ¿A dónde estaba Dico, traía. no? En la parte de atrás. Donde está donde está la tienda esa de los chinos, la de ahorita, donde está el Walmart. Sí, Entras sí, hacia- Bueno, al Walmart atrás hay un granero Sí, sí, sí. que está una barda blanca y que nadie la pela ni nada. Sí. Ah, bueno, ahí cuentan ellos que ahí llegaban camionetones así, suburban y todo, y se metían. Y a los pocos minutos, horas, se empezaba a salir humo de ahí. Entonces dicen que quemaban gente ahí. A lo mejor eran como presos políticos, puede ser, Pues ¿no? quién sabe, pero para saber quiénes eran Sí, y todo. no. Y hasta la fecha sigue cerrado. No, inclusive, el granerito. tú, bueno, conocemos la historia porque pues, nosotros llegamos ahí a San Miguel precisamente cuando era la parte de atrás era pura milpa. Ujú. Todo era milpa. Sí. Y era la hacienda que estaba atrás. Sí, sí, Y sí. por eso cuando se conoce la historia, porque dice que ahí de la hacienda de Atlámica sí obtuvieron oro. De Atlamica. Yo sé de la de San Marcos, la que está en la esquina. Bueno, San Marcos es que es... Ahí se ponía una Ajá. barbacoa que era la hacienda que ahora ya se pone. Sí, está del otro exactamente. lado. Ok. Ah, sí, bueno, sí. en esa hacienda donde está el Sanborns ahorita, Ajá. bueno, ahí encontraron oro. Y está muy curioso porque pues ahí eran canchas de fútbol, de básquetbol, Sí. de voleibol, Sí, sí, sí. no eran de voleibol, de béisbol, De perdón. De béisbol. Eran de béisbol y de fútbol. Pero yo me acuerdo que me iba con mi abuelita ya a cortar verdolagas porque del otro lado, como nadie lo pelaba, Ajá. ahí luego se metían uno y ahí donde está, ahora sí que la parte de atrás de San Marcos era una terracería, ahí era la entrada de los campos. Sí, Entonces ahí empezaban a acomodar los carros. Sí. Entonces yo me acuerdo que me iba con mi abuelita atrás a agarrar verdolaga. Entonces, no, ahora vámonos por acá, ahora vamos por esto. Y la hacienda nadie la pelaba, de hecho no estaba enrejada, pero era un cacho que nadie tocaba. Entonces ahí nos íbamos a meter mis primos y yo. Ahí nos íbamos, ya por parte de mamá. Nos íbamos a meter hasta que un día nos encontramos a los soldados ahí. No, es que no pueden pasar. No, ¿cómo creen? Pero miren, no, ya no puede pasar aquí. Todavía está acordonada. Y nos sacaron los soldados. Entonces yo creo que fue ese día cuando lo encontraron. Y justo lo encontraron en los cuartos donde nosotros nos metíamos a jugar. Porque en esa hacienda estaba muy curioso porque había como unas, pues digamos, como unas salidas de esta parte. Eran unos cuadros. Sí. Comunicaban a los otros cuartos. Entonces nosotros luego nos metemos por ahí. Sí. Nos metemos en esa parte. Ajá. Y y pues nos las pasamos jugando, luego nos ponemos a jugar escondidillos allá dentro de la hacienda, porque sí estaba grandecita. Sí, está muy Y las divisiones estaban bien marcadas. Entonces andábamos entre los cuartos y todo. Entonces sí había veces que yo recuerdo que ustedes corrían y era como si hubieran dejado tablas de madera. Ujú. Entonces pues andaba uno por ahí rechinando y hasta que dijeron, no, de hecho nos dijeron nuestros papás, ¿saben qué? No, ya no se vayan para allá, porque no se vayan a caer o algo. Sí. Y no, pues que sí, ya. Y ya fue cuando nos encontraron los soldados y después nos enteramos que habían encontrado el dinero ahí. Igual en las bodegas de Tepozotlán, en los terrenos donde están atrás de Urbi, de hecho, eran terrenos. Ujú. Bueno, ahí vendía un señor, el dueño de ahí, tenía un ranchito y ahí vendían nata, vendían quesos y vendían leche. Y estaban bien ricos ahí. De hecho, nosotros íbamos, y era terracería, que no le cuentas, era pura terracería para cruzar el puente para Tepozotlán. Entonces, ahí en ese cachito se vendieron los señores para construir justamente esos, De hecho, ese puente tiene un letrero de la INAH, creo. Creo que sí. ¿Sí? Sí. Ese es donde pasamos. El de los bomberos. El de los bomberos, ¿no? Ajá. Ajá. Creo que lo trae en medio, ¿no? Sí. En donde uno cruza. Ajá. Ajá. Y ahí también era un cachito que nadie pelaba, o sea, nadie veía. Y dicen que ahí los trabajadores encontraron dinero Ah, qué y chido. se lo llevaron, pero dejaron las máquinas y todo ahí, todo prendido y así se fueron. Y se dieron cuenta que había dinero porque abajo de la oruga del trascabo Ajá. encontraron una moneda de oro. Entonces toda esa pared estaba hueca, nadie la pelaba y estaba hasta pintarrajeada, la habían grafiteado y todo. Y llegaron, la tumbaron y se la encontraron los trabajadores. Ah, qué chido para ellos. Entonces, pues sí, eso es lo que dice, ¿no? Y acá de este lado, ahora sí que de Zacatlán regresando, Ajá. Que quedó la lo barda. enterraron, ajá, sí quedó la barda, pero hasta ahí sigue todavía, esa es la que delimita y pues es parte del rancho, ¿no? Entonces ya le hacen ahora sí que toda la tradición y todo, se van, lo dejan y todo, y al rato al otro día baja ahora sí que el velador, porque todavía son panteones que a pesar de que no son muy,
no están muy bien estructurados y eso, tienen su velador. Entonces, al otro día baja el velador y le dice al padre que pues necesita que vaya ahí al panteón. Oiga, es que sabe que necesitamos, necesito que vea algo. Entonces ya dice que subió el padre, fueron los pobladores, porque si el padre se movía a algún lado, los pobladores iban igual. Sí, claro. Entonces empieza a ir, suben y resulta que el ataúd está afuera. Ah, caray. Ajá, está fuera del lugar de donde lo enterraron. Entonces dice el padre, no, ¿saben qué? Pues otra vez da la bendición y pues lo vuelven a meter, ¿no? Entonces ya están todos testigos, sí, que vámonos. Entonces se van y al otro día otra vez se encuentran el ataúd afuera. Fácil, así yo creo que lo han de haber enterrado una semana completa y ellos dicen que no, que otra vez amanecía afuera el ataúd, pero amanecía, digan, no amanecía como de una forma, no, amanecía completo, o sea, completo afuera. Entonces el padre de ahí, pues digo, a final de cuentas eran las tradiciones, dijo, no, ¿saben qué? Pues vamos a tener que aventar a la barranca, porque dice, yo creo que fue tan malo el señor que la tierra no lo quiere. No, ¿cómo cree, padre? Pero mire, hay que volverlo a meter. No, dice, lo va a volver a sacar. Dice, ninguno de ustedes creo que sea capaz de ir a sacar un ataúd nada más porque sí. O sea, y uno solo, no, y dice, ustedes, dice, fácil tienen que ser unas 5 personas para sacarlo de ahí. Dice, entonces no creo, dice, ahora, si la tierra no lo quiere, pues ni modo, o sea, lo vamos a tener que aventar a la barranca. Entonces ya le hicieron sus oraciones, todo, y lo aventaron a la barranca. Sí, lo tuvieron que aventar a la barranca porque decían ellos que no, que fue yo creo que tan malo que la tierra no lo quería. Y por ejemplo, al lado de su casa, bueno, lo que correspondía en el lugar donde está el señor, ahí nunca se presentó el señor o... No, ahí va, lo curioso de ahí... O nunca escarbaron tampoco ahí. No se podía escarbar. De hecho, nunca nos dio la curiosidad de escarbar, porque el cuadrito de lo que era la casa se quedó, o sea, es un piso de concreto, son tabiques y es concreto, o sea, eran los tabiques, los acomodaban y le echaban el concreto arriba y era el que le llaman el aplanado. Ajá. O sea, no tenía losa ni nada, era el concreto así pelón. Entonces el cacho de la casa se quedó, o sea, y nunca se nos dio la curiosidad de ir a ver o quitar esa losa y una de a ver qué hay abajo, ¿no? Porque sí, muchos de ahí hasta la fecha, muchos deben de esconder su dinero, ¿no? O muchos se murieron y se quedó su dinero ahí guardado. Ajá. Porque eran lo que hacían, digo, a final de cuentas en la revolución, cuando llegaron, porque llegaron españoles, creo que sí llegaron españoles ahí, que fue cuando hicieron lo del convento, muchos escondieron su dinero, porque la mayoría de ellos eran hacendados. Entonces... muchos escondieron su dinero, muchos se murieron y el dinero nunca se quedó ahí y no saben dónde lo dejaron. Entonces, wow. Y también, pues yo creo que ellos tienen la creencia de que no cualquiera lo puede ir a sacar. O sea, aunque ellos sean familia de los que están ahí, pues no cualquiera puede ir a sacar ese dinero. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía tiene esa creencia de que o se les hace carbón o sale otra cosa que no era, o han encontrado bolsas que incluso sí han encontrado cofrecitos que tenían centenarios, pero adentro traen cabellos. Entonces dicen, no, o sea, ¿sabes qué? Esa no te tocaba. Entonces vuélvelo a dejar ahí donde estaba. Entonces sí, ya cuando les toca, pues sí, ya la gente sabe, ¿no? O la misma persona, hay muchos que me han dicho que sueñan que se los entregan o cosas así. Pero no, ahora sí que nunca nos dio la curiosidad de ir a sacar o de ir a escarbar. Y hasta la fecha sigue entero ese cachito. O sea, nosotros no... Esa parte, el muro se quedó. Digo, no lo podemos tumbar porque pues es el que delimita a final de cuentas el otro terreno, ¿no? Claro. Y la barda ahora sí que el rancho se hizo al tamaño de esa barda del cacho de la casa. Y ustedes la ven y está tapada. Trae los huecos de las ventanas, pero ya no trae ventanas. Ya trae tabiques y le pusieron así como que una silueta de ventana. Okay. Nada más fue como se quedó. Ya de ahí termina y ya es como otro terreno de este lado. Y pero sí pasan ahí digamos cosas muy curiosas, muy muy curiosas. Otra es la de la neblina, ¿no? Sí, esa sí me tocó cuando estaba más chico. Yo creo que unos 12, 13 años. Para esto yo me había ido de vacaciones. Nos habíamos ido todos, pero nada, nos fue mi papá, mi mamá y yo. Y de hecho ya vivimos aquí en Mexicali. Vivimos aquí en Jardín San Miguel 3.
Ah, ok. El fraccionamiento ahí de la Huehuetoca, ahí vivíamos. Y de ahí, me acuerdo que ya llevamos una semana y yo era de los que, pues digo, al final de cuentas me gusta estar en los pueblitos, andar en los ranchos y eso. Y tenemos quien cuidaba el rancho. Cuidaba el rancho, José se llama. Y todavía vive en As, que no me acuerdo el lugar de donde él viene. Él viene de un pueblito aledaño a Zacatlán. Saludos. Entonces, sí, si me alcanza a ver a sus hijos. Aquí está el travieso de Diego. Sí. No, sí se ha de acordar, porque con él prácticamente toda mi infancia me la viví. Era de los que, allá todos nos decían patroncito y esto. Y como yo estaba chico, me decían, no, oiga, patroncito, tenga cuidado con el caballo. Yo tenía un caballo ya en el rancho. Entonces luego me subía y ahí andaba paseando con él y todo. Ya muy arriesgados, nos poníamos a montar borregos con mis primos. Ay. Hasta que un día a mi abuelita le regalaron un cimarrón y no se nos quería topear a todos. Pero un día lo agarramos entre todos y a ver quién lo agarra. Ya lo agarramos de los conos y ahí íbamos. Pero no son unas aventuras. La fuerza. Sí, no, y ese sí se dejaba ir, ese no medía si fuera chico, era grande. No, ese veía y había amenaza y sobres, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, en ese entonces tenían gallinas, tenían pavos reales, tenían gallos de pelea, tenían vacas, tenían marranitos, tenían borregos, tenían caballos y ¿qué más tenían? En una de esas le regalaron a mi abuelita un tucán. Teníamos un tucán. Y ese sí, yo creo que ese lo domesticaron desde chiquito, porque ese uno lo agarraba, él se subía y andaba como fue un perico, pero con un picote, ¿no? Y luego sí nos sacaba de onda porque sus cantos son muy curiosos, o sea, son como que sí dan miedo, ¿no? Porque los más uno no está familiarizado a escucharlos. Entonces, pues de repente me iba con él, oye, ¿sabes qué? Me decía, no, patroncito, es que mire, voy a pasar el terreno. No te preocupes, yo voy. No, es que mira, hay ratas, hay esto, y lo otro. No te preocupes, yo voy. Y pues estaba chico, sí, yo creo que tenía unos 5 o 6 años más o menos. Para esto ya me han comprado mis botas porque eso sí, siempre con la neblina es una neblina muy húmeda. Entonces, pues esa neblina uno respira y se le humecta toda la nariz, o sea, y es tan puro el aire que yo me acuerdo que andabas en playera, o sea, andabas en la pura playera y nunca me enfermé, o sea, de tan puro que es el aire ahí. Entonces es una neblina muy húmeda. Entonces, pues yo me salía con él y decía, pues ahora vamos, no, pues ahora vamos a tal lado. Yo le ayudaba, por eso les comentaba de que son campos los que se encargan de las manzanas, porque yo le ayudaba, él traía las cajas. Ajá. Y nos poníamos a bajar manzanas con un bracito que está así de madera y está colchonado. Entonces ustedes metían la manzana, ajá, le daban la vuelta y se caía. Y así agarraba hasta 5 manzanas y ya las bajábamos. Era un bastonzote larguísimo. Yo lo veía larguísimo, ¿no? Estaba chico. Pero era un bastonzote y ya nada más me decía, no, es así, mire, patroncito. Y ya la agarraba y le daba vuelta y ya bajaba. Ah, ok. Me mandó a hacer uno chiquito para mí. O sea, era largo, estaba largo, pero él me dejaba las manzanas más chicas porque pues las buenas estaban hasta arriba, ¿no? Pero él me decía, no, mire, baje esa y baje esa. Y ya los bajaba y órale. Oye, y órale, va. Entonces sí, y nosotros agarrábamos y nosotros empaquetábamos en esas cajas que son, aquí como los conocemos como guacalitos. Uh-huh. Bueno, ahí metíamos todas las manzanas y ya después él traía las tapas y las clavaba y se las llevaba. Y no me acuerdo, creo que en ese entonces la caja de la manzana era una caja así más o menos, pero llena de manzanas. Creo que estaba en 100 pesos, 150 pesos, algo así. Y ya nos daban los 150 pesos y ya se los quedaban ahora sí que de acá. Y pasaban, de ahí cada rato estaban dando los árboles, a cada rato. Pero la manzana creo que sí es por temporada. Creo que sí así se da por temporada nada más. La pera y todo lo demás siempre hay. Ahí siempre hay porque la misma neblina nutre todos los frutos. Uh-huh. Y ahí sí es la manzana pura, no es procesada ni nada, no, ahí es pura. Y de hecho ustedes se dan cuenta porque cuando si llegan a ir y traen un guacalito, las manzanas traen en la parte de arriba donde está colgado del árbol, trae como una base café. Esa es como un hongo que se les hace naturalmente a todas las manzanas. Entonces eso quiere decir que la manzana es natural. Sí. Y de hecho se da esa y se da la manzana verde. La verde creo que es un poquito más difícil que se dé.
Entonces, esas nosotros las llevamos y se las llevamos. Entonces, luego nos íbamos, en ese entonces ya había yo crecido un poco, yo me fui, regresé como a los 3 años y seguía José ahí. Y yo ya estaba más grande. ¿Y qué onda, José? ¿Qué vamos a hacer? Me levanté así bien temprano porque a mí me gustaba andar en el cotorreo. Siempre andaba en el cotorreo. Y si llovía, pues era mejor porque sí podía ensuciar mis botas, ¿no? Entonces decía, ¿qué vamos a hacer? No, pues ¿sabe qué, patrón? Ahora nos toca ir a cortar milpa de aquel lado. Porque ya necesitan los caballos, necesitan las vacas y necesitan la paja para las vacas. Ah, pues órale, vámonos. Para esto, ese terreno está justo al lado de donde está el muro de la casa que les contaba. Y está enmallado, o sea, digamos que es una reja, pues está larguita. Junto a la casa del señor peligroso. Ajá. Entonces está de ese lado y siempre a ciertas horas baja la neblina. Esa es sí o sí. De hecho, ahí los negocios, por lo que yo me acuerdo, se acaban como entre las 6, 7 de la tarde. Ya no había nadie, o sea, ya te habían vendido todo, ya la gente estaba guardada. Entonces, era un enmallado larguito que entraba uno con una puerta igual de hecha con la misma malla. Entonces nosotros nos metíamos y ya en las tardes soltaban, hay perros ahí adentro que cuidan el rancho. Porque pues cualquier cosa, ¿no? Nunca falta el que sí se quiera meter a ver qué onda. Y pues siempre soltaban los perros en la noche. Entonces a veces los soltaban en la tarde y ya nos conocían los perros, los agarrábamos, mira, vente para acá. Entonces me acuerdo que esa vez nos metimos al terreno de la milpa, pero yo pensé que era un terreno chico, ¿no? Era el mismo terreno del rancho, pero en milpa, o sea, era pura milpa. Entonces nosotros íbamos y ya veíamos, ¿sabes qué? Esta sí está, esta no está, esta sí está. Entonces llevábamos como una cangurerita y ahí metíamos, como un costal, era un costal, y ahí metíamos todos los que sí estaban, ¿no? Y ya unos los dejábamos secar, otros se los llevaba José y otros los vendíamos. Entonces, esa vez bajó la neblina antes, allá el clima siempre ha sido nublado. Uh-huh. Cuando aquí está haciendo frío, allá está peor, allá está como que está lloviznando, está el frío, está el aire. Entonces, más o menos nos damos a la idea de cómo está el clima allá cuando aquí cambia el clima. Entonces, ya nos metimos al terreno y empezamos a cortar. Y en una de esas me dice José, para esto los perros andaban con nosotros, porque ellos, digo, a final de cuentas ya eran de ahí, de repente se ponían a cazar las ratas, porque se comían las cosas de los animales. Entonces los perros cazaban a las ratas de campo, pero unas ratotas así, parecían gatos. Entonces nos metimos, me acuerdo que empezó a caer la neblina, eran como las 5 de la tarde, no era tarde. De hecho, todavía se alcanzaba a ver el sol así entre la neblina, se veía el sol. Entonces decíamos, no, todavía no es de noche, ¿no? Entonces, pues empezó a nublar, empezó a bajar la neblina y me dice José, estábamos como a mitad del terreno. Me dice José, no, patrón, espéreme aquí, voy de aquel lado porque de aquel lado yo dejé otra bolsa. Dije, aparte de la que ya teníamos nosotros, dejé otra, entonces voy y me la llevo. Ah, ok, sí, José, aquí te espero. Entonces, pues ahí estaban los perros. Después a los perros los dejé de ver y pues yo veía que ya pasaba mucho tiempo y no regresaba José, ¿no? Y yo así de, luego, pues ¿qué hago, no? O sea, ya así como que, luego, ¿qué vas a hacer? No, ya agarré y pues digo, a final de cuentas un terreno es cuadrado, ese terreno era cuadrado, entonces tenía que salir sí o sí por cualquier lado. Entonces, por el mismo lugar por donde íbamos, ahí que me voy regresando, ¿no? Ahí iba, pero yo sentí que caminaba mucho, o sea, que caminé mucho. Y no llegaba. La neblina. Pero ya estaba la neblina abajo. Sí, ya estaba la neblina. Entonces, cuando no lo vi, dije, bueno, pues ya José lo espero yo en la entrada. Ah, no, pues ya en la entrada ya estaba José. Oiga, ¿dónde estaba, patrón? Le digo, pues te estoy esperando allá. Digo, me dijiste que... Digo, como no te vi, pues me vine caminando. No, pues es que ya lo busqué. Dice, yo lo fui a buscar. Dice, vamos 10 minutos buscándolo. Y yo, ¿cómo crees? Le digo, pero pues si me vine caminando. Yo, de hecho, yo siento que pasó mucho tiempo. No, decía, tenemos rato buscándolo, patrón, mire, que fíjese. Va esto, yo sí, tenía unos 13 años, más o menos, 14. Y no, es que llevamos tiempo. Los perros nunca se metieron, nunca se quisieron meter. Y pues ya salí yo de ese costalito, con mis elotes. Y no, es que ya los había preocupado, que no lo encontrábamos, patrón. Y, digo, por la misma hora sí, hilera que tú me dejaste, digo, por esa misma me regresé. Dice, no me la va a creer, dice, pero me regresé por la misma. Dice, y no lo vi. O sea, como que fueron como diferentes dimensiones, ¿no? Pues fíjate que fue muy raro porque para que hayan pasado 10 minutos y yo sentí que caminé mucho y él ya estaba allá. Exacto.
O sea, y me dice, y pues digo, no se puede equivocar porque él a final de cuentas era el que cultivaba la milpa. Claro. Entonces no es como que, oye, ¿sabes qué? Pues me perdí por otra hilera, ¿no? Sí. Entonces le digo, no, pues yo de hecho sentí que caminé, le digo, no llegaba. Le digo, yo hasta dije, ahorita a ver si no llego del otro terreno. Y del otro terreno me conocían los vecinos, o sea, todos se conocían ahí, todos. Entonces me dice, no, es que ya llevamos mucho tiempo. Y de repente empezaron a aullar los perros. No, ¿sabe qué, patrón? Ya métase. Y de repente empezamos a escuchar cómo se vienen como corriendo entre la milpa. Pero así corriendo los perros empezaron a hacer para atrás. No, ya le agarró, le cerró con el candado. Digo, pues al final de cuentas que haya sido, le digo, pues no creo que un candado, ¿no? Y ya no sabe qué llevamos, patrón. Vámonos porque no, dice, esto no es normal. Dice, también hasta la patrona, o sea, mamá, lo anda buscando y todo. Dice, no lo encontrábamos. Digo, pues es que yo ahí estaba. Y hasta la fecha, o sea, digo, me acuerdo de todo y digo, no, pues es que yo así llegué. O sea, ¿dónde me dejaste? Ahí me quedo. Yo no me muevo. Y fíjate que sí, yo hace tiempo te digo que fui a Zacatlán y conocí un lugar que se llama Piedras Encimadas, creo. Está como a 15 minutos. Que si tienen la oportunidad de ir, está muy lindo. Y esa vez llegamos en la tarde y es impresionante porque a mí me tocó ver cómo llegaba la neblina. Parece pero como así, agua, como espuma. Sí, como una espuma, así va lento y va. O sea, dejas de ver más allá porque está tan espesa. Sí, no se alcanza a ver. Sí, yo me imagino así como tipo, ¿se acuerdan de la película de La Niebla? Que es muy buena película. Sí. Es buenísima. Así igualita. Pero es que llega, hay como un lago y empieza a llegar la niebla. Ajá. Así. Sí, se ve. Pues acá tú das cuenta. Sí, o sea, ¿cómo se ve muy padre porque, digo, nosotros estábamos en la mitad prácticamente de la loma. Y la vista de ahí, pues prácticamente veías puro árbol. Sí. Pero sí alcanzabas a ver en la parte de arriba y alcanzabas a ver, haz cuenta, como que a lo lejecitos, la otra parte de la loma. Entonces veías así como una ola, haz de cuenta. Cuando va bajando así y de repente se baja así tal cual y empiezas a sentir húmedo. Muy bien. Sí, pero es padrísimo, es muy bonito. Se ve muy padre, pero incluso los guías de ahí nos empezaron a decir lo mismo. No, ya vámonos. O sea, como que ya dicen, ya. Sí, y es que me vino a la mente precisamente esa película porque dije, es muy acorde, ¿no? Porque al final de cuentas va bajando la niebla y se van presentando como que abre una dimensión externa. Pues sí se puede pasar muchas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas no lo ves. Claro. Sí, es como en la barranca, la neblina no llega hasta abajo. O sea, es como un clima muy aparte. Abajo está como nublado, pero ya la neblina ya los pasó. Entonces ya luego uno baja, de hecho ahí abajo de la barranca hay una iglesia abandonada, abajo de la barranca. Y entonces así pasan cosas bien curiosas. Ya después, es que todo pasa cuando está la neblina. Ya después, ya esto ya igual un poco más grande. Me acuerdo que yo estaba en la parte de atrás donde están los gallineros y todo. Ahí hay de cualquier lado. De hecho, hay todavía mucho animal muy bonito, pero son venenosos. Allá tienen uno que se llama escorpión y es como una lagartija así chiquita, pero es como una víbora. Tal cual trae el cuerpo de una víbora, la cola azul y unas patitas. ¿No? Ajá. Entonces ellos decían que no, que es venenoso, que si a uno lo muerde, se le hace la piel del mismo color de la cola y se le coagula toda la sangre y termina uno muriéndose si no alcanza uno a llegar. Entonces, cuando yo fui, pues a mí me gustaba de repente ir a agarrar las víboras y todo. Porque ahí sale muchísima coralillo. Coralillo y falsa coralillo. Pero ya me enseñaban a distinguir cuál era cuál. Entonces. Y si yo agarraba la falsa coralillo. Sí. Sí, de hecho la cabeza es diferente, es muy diferente la cabeza. A pesar de que es negra completamente, esta es como entre marrón y entre negra y marrón. Es muy diferente la cabeza. Y la de la coralillo se ve como cristalina. La otra no. La otra se ve diferente. O sea, como que es un detalle más brilloso el de Sí, y son más chiquitas. Son más chiquitas y delgadas. Entonces acostumbrábamos nosotros a agarrar y cuando llovía, metíamos cuando llueve salen muchas. Incluso salen unas que les llaman cincuates, que son las de agua. Entonces luego los agarramos y los metíamos a un triciclo que era entonces uno de mis primos ya de años. Ya está oxidado el Apache, ¿no? Generalmente era un Apache, ¿no? Era un Apache, de hecho sí era un Apache rojo con una cajita blanca atrás para ponernos cosas, ¿no? Bueno, eso se llenaba de agua. Ahí las poníamos. Y se llenaba de agua, entonces ahí metíamos todo animal que veíamos que era de agua, ahí íbamos y lo metíamos.
Entonces, pues un día nos regañó José, ¿no? No anden haciendo eso, un día los van a morder, que no sé qué, que que el otro. Entonces, siempre que llovía, yo me salía y digamos que los árboles están cubiertos para que no les caiga, ahora sí que los encalaban. Aparte de que los encalaban, los tenían como unos maceteros grandecitos que cubrían, digamos, no era una maceta normal, estaba hecho con la misma tierra, y ellos construían alrededor del árbol y el arbolito era como una super macetota. Okay. Entonces, ahí luego llegaba yo en las tardes y pues como ahí la verdad el tiempo no es como que nos importe porque prácticamente está tan bonito todo que no se pierde uno del tiempo. Sí. Y en ese entonces no había mucha señal de teléfonos, ni existían todavía los teléfonos más que para marcar y eso no tenía cobertura. Entonces, ya me acuerdo que ese día yo llegué a sentarme ahí y empezó a bajar la neblina, por eso me di cuenta cómo bajaba la neblina. O sea, no caía así como tal, no, sí, se va como deslizando. Entonces, empieza a bajar y empiezo a escuchar primero todos los perros ladrando, eso sí, todos hay un buen de perros ahí, pero un buen. Todos los perros ladrando, todos aullando, todos ahí, pero todos, y de la nada se quedan callados todos. Como que se comunican, ¿no? Entre ellos, así como diciendo, sí, o sea, digo, a final de cuentas se comunican, ¿no? Porque yo los veo y se nos quedan viendo los dos y es como que... Pero sí, fíjate que sí, y a pesar de que no se veían porque eran bardas, acá teníamos, eran cuatro, eran pastorales alemanes los cuatro. Y y el otro traía otro perrito, otro perro, pero todos se parecen como si fueran los perritos de la calle, pero los tienen en sus casas y en las bardas y en los terrenos, pero los perros no se salen de sus terrenos. O sea, eso sí, no se salen. Entonces, de la nada se quedan callados. O sea, se deja de escuchar el aullido y los ladridos. Porque unos ladraban, otros aullaban. Y de la nada, pum, se queda todo callado. Y hasta, o sea, es un silencio que en mi vida he vuelto a escuchar. Y de repente empiezo a escuchar cómo es una voz muy finita. Muy, muy finita, como de alguien como si estuvieran silbando, pero no es un silbido, es una voz. Okay. Entonces empiezo así como que a ver, volteo a ver a las gallinas porque era una bardita como de 1.20 y de ahí afuera era la malla esa que ocupan para los corrales. Sí, sí. Okay. Que son unos como rombitos, está como pentágonos así chiquitos unidos. Entonces uno los alcanzaba a ver y empiezo a ver que las gallinas empiezan a hacer así, a esponjar, pero todas parejitas. Y empieza el silbido, que era, la verdad es de que la voz era muy bonita, era de una mujer, pero de verdad muy bonita. Y duró yo creo que unos 3-4 minutos, pero de verdad silencio, o sea, total, no había nada, ni que se moviera el árbol, porque al final de cuentas hacía aire y se escuchaba el sonido de los árboles. Entonces, al final de cuentas nunca escuché nada, no se movía, los árboles estaban quietos, todo se quedó así. Yo creo que han sido unos 3-4 minutos más o menos. Y ya después así como que hasta yo me quedé. Pero era pensando, como un canto. Era como si uno tarareara, pero es una melodía que no que les diga, sabes que se escuchaba como tal. Ajá, era muy única. Era, sí, y se escuchaba así en todo el ambiente, Entonces, ya después, digo, yo lo platiqué con mis papás y eso, y resulta que no, ellos no escucharon nada. Y el que lo escuchó era él, ahora sí que el que lo escuchó fui yo. Claro. Le digo, es que no, le digo, mira, fue una voz así, le digo, los perros se callaron, los árboles quedaron quietos, las gallinas empezaron a agachar. Entonces me dice, no, dice, pues estás loco, que no sé qué. Le digo, no, pues no sé, le digo, pero la verdad, la voz que escuché, y digo, todavía la tengo en la cabeza, es una voz muy finita, muy bonito, y se escuchaba así como que quedaba con el ambiente. Y hasta la fecha, quién sabe qué habrá sido. A lo mejor ella era la Llorona, nada más que estaba contenta. No, yo no, eso pasaba en la noche. Yo no me acuerdo, pero ya ves que te había comentado que ahí con Merlín precisamente creo que se enamora de una ninfa. Y la ninfa pues canta. Sí, es que fíjate que ahí hay muchas cosas, sí. muchas cosas. La gente cree en muchas cosas ahí. Pues ya ves que hace poco te platiqué lo de los duendes. Es que hace poquito fui ahí a Puebla, de hecho, a unas cascadas que se llaman Pony, que está muy padre si tienen la oportunidad de darse una vuelta. Está muy conectado con la naturaleza, o sea, el bosque. Sí, no, y se presta el ambiente también. Entonces, la chica que iba de guía, que le mando un saludo si me veo por ahí,
me platicaba que ella se le apareció un duende. Pero bueno, entre las circunstancias, un señor que estaba ahí cuidando, él me platicó que, o sea, aparte de ese lugar había otro que apenas acababan de encontrar otras cascadas y que estaba mucho más bonito y no sé qué, ¿no? Pero estaba muy, pues muy nuevo. Entonces ellos fueron, que son guías, como a mi camino, a ver qué onda, cómo Creo que es donde les dejan como ofrendas, ¿no? Exacto. Están entre las piedras, luego ahí dejan Sí. ofrendas porque dicen que bajan los duendes. Sí, de hecho yo Ese fue el nombre de ese lugar, sí. Vi las ofrendas, vi unas cazuelitas que tenían dulces y dinero. Traen fruta, otros traen azúcar. Ajá, y los árboles, bueno, yo me di cuenta que tenían unas figuras, entonces yo le pregunté a esta chica, le dije, oye, ¿estas figuras por qué están? Dice, es que son ofrendas a los duendes. Y yo, ok. Y bueno, ya seguimos caminando y todo, y yo me adelanté, pues porque el grupo se quedó como a tomar café y esa onda, y pues a mí no me gusta, yo hasta que acabo, porque digo, si me da corre que te alcanzo o algo así, ¿cómo? Sí, no. Dije, no, yo hasta que acabe y ya. Entonces, ya me seguí con la chica y todo, y me estaban diciendo de esas otras cascadas. Y me dijo la chica, de hecho la grabé, nada más que no le pedí autorización pues para como poder subir el video, pero en ese momento le dije, oye, ¿te puedo grabar? Y me dijo, sí. Y ella cuenta que fueron a esa zona y pues ella no creía en los duendes porque pues, no había visto, ¿no? Sí. Y dice que cuando venían de regreso, que vio a un duendecito. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué hiciste, no? ¿Qué hizo cuando se vieron o qué? Sí. No, es una cosita chiquitita. Dice, la verdad sí me dio mucho miedo. Y le dije, bueno, ¿cómo era, no? Y me dijo el nombre de una película que no recuerdo. Ay, no es como la de terror, la de los... Una de terror. Una de terror. ¿Cómo se llama? Donde tiene su cofrecito, su... Ándale, ese. ¿Olla? Ajá. Sí, no, esa es la de un duendecito verde que... Ese no me acuerdo. ¿Duende maldito? No, ese no. Yo dije, no, es como... No, me señalas. Sí, no, el duende. No, es una maldito. película que la verdad yo nunca la había visto y ya pues googleé en ese mismo momento para ver a qué imagen se refería. Ahí luego les paso el tip. Y no, pues dije, no, pues sí, yo creo que si ves algo así, pues sí te impactas, ¿no? Entonces, pues nada más como que el duende hizo acto de presencia, así de que mira, en verdad existo, aquí estoy. Pues yo creo que para decirle que como ella no creía, ajá, y que ahora para que creas, ¿no? Ajá. Y yo pues dije, no, pues qué chido, ¿no? La verdad es que... Ay, bueno, a lo mejor que chido, pero... A lo mejor ver, porque yo sí soy como más aventada en eso, ¿no? Sí. Entonces ya seguimos el camino y todo, y bueno, llegamos como a un lapso donde pues vas en el grupo, pero unos pues se empiezan a cansar y otros se empiezan a quedar y así, ¿no? Entonces iban una chava adelante con su hijo, venía yo y venía otra chica, una chica como de 13 años atrás de mí, ¿no? Y ya íbamos subiendo y aparte era temporada de lluvia, el piso súper resbaloso y pues súper boscoso, ¿no? Sí. Entonces ya íbamos subiendo y en eso empiezo a escuchar, porque era una vereda, empiezo a escuchar como unos murmullos, como si fueran unos niños, como risitas, como murmullos entre las hojas y los árboles. Pero yo pensando que era la chica, porque aparte venía su papá y su hermanito. Son en el cotorreo todos, ¿no? Donde ya, ¿no? En eso me paro, porque pues como son subidas, dije, ya, me falta tanto el aire, ¿no? Entonces ya me paro y sigo escuchando. Entonces, volteo para ver si viene la chica, porque se suponía que venía atrás de mí, y no era nadie. Yo dije, ay, en la madre, ¿no? Entonces, empiezo a buscar entre los árboles para ver si venía o veía algo. Y en eso volteo y ya venía la chica apenas subiendo, ¿no? También la pobre. Y yo dije, algo raro estaba sucediendo. Ajá. Sí, pues, y de hecho está muy curioso porque en esos lados hasta los árboles vienen como con huecos. Sí. O sea, en esos lugares siempre hay arbolitos donde hay huecos. Sí, hay huequitos. O está como si estuviera quemado y es un hoyo en la parte del tronco. Sí. Pero sí se da mucho. Hay en piedras encimadas, ahí sí hay mucho
Muchas piedras donde les dejan así sus platitos. Yo he visto que les dejan platitos de madera de barro. Sí. Y No, les esos dejan con eran de dulces, metal. fruta y... Y tenían dulcecitos y dinero, les decía. Sí, luego hasta hay unas donde ponen hasta las figuritas de ellos. Sí, pues en los Como las árboles. ponen ahí y ahí se las dejan así enfrente. Les ponen que No collares, sí. Sí, de hecho está muy curioso también porque, bueno, no sé si llegan a esa parte, pero las mismas personas que luego van a dar los tours, ellos mismos los agarran. Y tú les ves los zapatitos Ujú. y están como gastados, como si caminara. Ajá. Están gastados los zapatitos de las sulas. Ajá. Qué chistoso. Sí. Sí, entonces así, no, y aparte es que todas esas partes a final de cuentas siempre ha sido bosque, es muy difícil que llegue a la ciudad allá, muy difícil por el clima, por los cimientos, porque es tierra muy blandita allá, pero sí allá la gente en todo cree, en todo, y sí, de que hay las bolas de fuego que son las brujas, allá sí sale mucho. ¿Te tocó ver aquí? No, a mí no me tocó ver, pero a mis abuelitos sí, a ellos sí. Y hay más brujas cuando hay más niños chicos. Entonces, es como aquí en Huehuetoca, que es el Salitrillo. Los de ahí de Portal del Sol. Sí. Cuando llegan niños o cosas así, le dicen, ¿sabes qué tengo con las brujas que salen de ahí? Entonces ponen sus tijeras abajo de la cama. Sí. Entonces, sí, acá tienen otra tradición, no me acuerdo bien qué es lo que hacen. Algo ponen como agua con algo. Les ponen ahí para que no se los lleven. Y ahí también lo que sí hay son nahuales, ahí sí hay nahuales. A mí sí me tocó uno igual. Platícanos la del nahual. Cuando tenía yo creo que unos 8 años. Es que todo esto que les cuento es prácticamente cuando estaba chico. Nosotros acostumbrábamos a ir, como les decía, no había supermercados y eso, pues nos íbamos a abastecer al mercado. Pero en ese entonces llegaron mis primos, llegaron mis tíos, llegamos todos. Ahí las cocinas, híjole, son grandísimas. Es una cocina gigante. El lavabo lo hicieron de la misma estructura de la piedra. Hicieron el lavabo y cabían yo creo que como unos 10 kilos de platos allá adentro. Y él agarraba el agua que salía de los pozos, porque hay mucho pozo, hay mucho yacimiento de agua. Ajá. Entonces, ya me acuerdo que esa vez me fui con mi papá. Habíamos agarrado, no me acuerdo de quién era la camioneta, pero una camioneta de carga. Y era de las Ford, esas altas, grandotas, chonchas, que se ven bien toscas, así que era pura lámina. ¿Como las tipo Lobo? Ajá, pero viejita. Okay. O sea, de esas que traían hasta los faros como no eran como cuadrados. Cuadrados, sí. Ajá, así, color roja. Entonces nos dicen, pues vamos, ¿no? Vamos a traer pan, vamos a traer la leche. Para esto, para llegar a esa tienda, pues prácticamente tenía uno que cruzar, híjole, yo creo que eran unos 10 minutos más o menos, pero como era pura terracería, teníamos que tener cuidado de que no se patinara la camioneta de bajada, porque si las llantas se le llevaban de lodo, para subir, no subíamos, nos quedábamos ahí. Entonces, digamos que sale uno, se sigue derecho, baja, pero pues es una bajada como de 45 grados más o menos. De este lado es el terreno de un señor que se llamaba Carlos, don Carlos le decían, y él era también un hacendado. Él de hecho tenía mucho, él vendía, creo que tenía una industria de leche o algo así, no me acuerdo muy bien. Y de este lado él tenía su terreno, pero su terreno estaba dividido con los barrotes que les decía, los pilares y las púas. Pero pues de repente cuando, o sea, uno podía llegar y pedirle permiso de meterse a tomar agua de ahí, porque ya había un pozo natural. Si uno no les llegaba a pedir permiso, pues eran de las personas que ya de repente ya lo estaban encañonando, sí. Entonces, no, tenía uno que ir a avisar. Entonces, en ese campo siempre había luciérnagas, también nos íbamos por ahí. Y como no había alumbrado, pues prácticamente era lo que alumbraba la camioneta. Los faros de y la luna, porque eso sí, la luna ahí es padrísima. Siempre está... Y las luciérnagas. Y las luciérnagas. Sí, sí, sí. Pero las luciérnagas pues no se salían de este lado porque sabían que se les llevaba la camioneta, ¿no? Entonces, ya me acuerdo que bajamos, subimos, llegamos a comprar pan porque ahí las tiendas cierran a las 7. A las 7 ya si quieren más, sí hay, pero pues es hasta el centro. Y pues qué necesidad de ir al centro, sí, ¿no? Entonces llegamos, compramos pan y ahora nos llevamos 20 panes, nos llevábamos una caja de leche y órale, vámonos todos.
Y ya llegamos, regresamos y para regresar es como una especie como de el camino para bajar. Entonces ya íbamos bajando. Cuando ya llegamos a la parte de abajo donde está el pozo, que les digo que está el terreno, ahí hay una secundaria. Creo que es una secundaria o una primaria. Es una escuela. Y anteriormente no estaba en malla, ahorita ya tiene barda, ya está más Privada. más privada. Entonces ahí ellos salían, me acuerdo que los niños de ahí salían y lavaban sus trastes, o sea, tenían unas como lavaderitos, lo que comían ahí mismo lo lavaban y ahora le vámonos otra vez a las clases, ¿no? Porque una vez me tocaba, cuando yo estaba de vacaciones, pues a ellos les tocaba ir a la escuela. Okay. Entonces ya llegamos a ese punto donde prácticamente es intermedio, o sea, entre la que nosotros teníamos que está inclinada y la que bajamos, y se hace como una cunetita. Okay. Bueno, ahí me acuerdo que llegamos y se escuchaba como que pisaban muy fuerte, como cuando corren los caballos en la tierra, así. Entonces me dicen, papá, aquí nos vamos a esperar porque luego pasan las vacas. Le dije, sí, la verdad es de que ahí al que se le escapara una vaca, digo, al final de cuentas ya sabemos de quién era, ¿no? Porque todas estaban marcadas, pero pues las vacas no medían, o sea, no sabían que había más adelante, o sea, andaban todas locas. Entonces dicen, papá, aquí nos vamos a quedar con los faros prendidos para que pues la vaca nos vea, ¿no? Y pues si nos pasa por al lado, nos pase, ¿no? O nos pasa por enfrente. Entonces escuchamos y de donde está el pozo, del lado donde están las luciérnagas del campo de las luciérnagas, pues vemos que sí, o sea, efectivamente viene algo corriendo, pero les digo, se veía como una sombra porque pues la luna lo alumbraba nada más. O sea, y el foco que tenían ahí en una casita nunca alumbraba nada. Sí, o sea, no se veía, no alcanzaba porque era un reflectorcito. Sí, no. Entonces veíamos una sombra y en eso, en frente de las luces, vemos cómo brinca del terreno, pero es un brinco que digo, no lo da ni un becerro, ¿no? O sea, por muy ligero que esté el animal y grande, no da ese brinco. Entonces brinca, cae justo enfrente de la camioneta. Y cuando voltea, pues es una cabezota de un animal así. Yo lo vi como si fuera un lobo, como un lobo así, como un lobo, pero el tamaño, pues digo, yo estaba chico, yo le llegaba aquí al cofre de la camioneta. No, esa cosa pasaba todavía. Entonces nos quedamos así y voltea, nos ve. Yo no le vi como tal los ojos porque le brillaban los ojos. Pero eran como carmines los ojos. A lo mejor ha sido por la luz, ¿no? Pero eran rojos, o sea, eran como carmín y brillaban. Pero yo le vi una cabezota así, o sea, era un animal de este tamaño. O sea, se volteó y de repente otra vez brincó y se fue para arriba. Pero ya digamos que donde está la primaria o la escuelita ahí hay un camino que si ustedes se van por ahí, llegan al panteón. Entonces el que se fue para el panteón. Entonces ya, por más que les contaban las historias, nos tomaban de locos ahí los de mi familia, porque no, ¿cómo crees? Que no sé qué. Y le digo, sí. Le digo, o sea, yo me acuerdo, los dos estábamos. Digo, no, pues de modo que tú lo has visto, yo no, yo lo había visto y tú no, ¿no? Sí, se nos ocurrió. Sí, entonces ahí, pues sí se escucha cuando se les escapan las vacas, luego pasan y se oye que van cabalgando, o si salen las vacas, los borregos, porque ahí todavía los arrean, ahí todavía todavía los arrean. Entonces sí, todos dijimos, no, pues es el nahual. Y es el nahual, no, pues es el nahual y todos, pues sí, pero es que es un animalote, ¿no? O sea, no, por más que nosotros estábamos haciendo y todo, no. O sea, ¿qué le pasó también? Yo también le digo que era un nahual lo que él vio. Sí, bueno, ese fue ahí por... Se llama... pues es adelante de Tepoztlán, ¿a dónde están las bodegas? Coyotepec. Es para ir rumbo a Coyotepec. ¿Para Coyotepec? Se llama Santa Cruz del Monte. Ok. O sea, es un camino de terracería y al lado hay como un basurero. Ya no me acuerdo cómo se llama, cómo lo nombra. Y ahí dentro de ese basurero, pues ya era tarde, amigo, porque regresé de un concierto, fui a dejar una amiga, iba de regreso y de repente que veo un perrote así de este tamaño. Sí, pero, es negro. Parado así. Pero me estaba viendo, yo venía en el carro, en un carro, y venía y dije, chin, y se me quedó viendo fijamente, pero no era una mirada de un animal. Coyotepec. Ajá, es muy arriba, ¿a dónde están las bodegas? Ajá. Ya ves que está, bueno, los Eris Prologis, arriba está Amazon. Ah, ok, ya sé, sí, toda esa parte. Ajá, esa parte o sea, tomas hacia allá y sales a lo que es a la parte del basurero. Ajá. Pero es un camino de terracería y es ida y vuelta, nada más. Sí, pues a veces a mí me tocó ahí, a mí me corretearon ahí en el río ese que pasa de los bomberos.
Ah, no me digas. En la bici, ¿ya ves que te decía? Sí. Sí, me corretearon ahí. Nunca supimos qué fue, pero íbamos nosotros en las bicicletas. Nada más veíamos una cosa negra atrás corriendo y tenemos unas lamparitas porque nos íbamos varios allá en Ashland, donde están los eddies de ahí, de que están ahí luego bajando. Todos eran campos. Sí. Entonces, ya en el último Cedis, de hecho, ya pegado a Xotlán, hay una entrada y esa entrada ya llega al río. Bueno, todo ese río nosotros lo recorríamos en bicis. Éramos de que nos íbamos y órale, pero nos íbamos en la noche. Entonces, pues es que se ponía bueno en la noche porque pues no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Y luego para esto, pues el río estaba abajo, no tenía mucha agua el río. Sí. Entonces uno se podía cruzar por abajo del río y ya llegaba al otro lado. Entonces, luego me acuerdo que nos íbamos. Pasábamos ese puente de los bomberos que nosotros cruzamos, lo crucé yo ese por abajo y ya después nos subimos y nos seguimos por ese camino. De hecho, así se sigue en derecho y hay una parte donde ya no se puede pasar porque hay como un acueducto. Hay como un acueducto ahí. Bueno, allá abajo de ese acueducto, justo abajo del río, hay costales de mármol. Entonces ahí luego nos bajábamos a agarrar el mármol. Entonces, ya, esto fue ya de la noche. Sí, hay un costalito. Entonces ya me acuerdo que ya dijimos, no, pues ya llegamos hasta el límite, ¿no? Ya de ahí ya no podíamos regresar, porque aparte que está el acueducto, ya estaba bardeado, ya estaba con malla ciclónica. Entonces, no, pues ahora vámonos de regreso. Entonces ahí venimos otra vez de regreso. Pero pues teníamos ya en ese entonces las de montaña, eran de velocidades, ya no sé, ya estaba más así. Entonces, ahí vamos del otro lado y pues empezamos a escuchar que del otro lado del río ya eran como las 11 de la noche más o menos. Entonces ya de por sí no se veía, ¿no? Pero nosotros traíamos unas lámparas en las bicis y traíamos unas como viseras con una otra lámpara y era con las que nosotros nos alumbrábamos, ¿no? La de la bici pues daba hacia el piso sí o sí porque de repente salían las piedrotas, ¿no? Sí. Salía uno volando. O los hoyos. Sí, no, fíjate que ellos no había hoyos. Todavía no había hoyos, no, pero había unas piedrotas que se salían así que te doblaban el río, ¿no? Entonces ahí íbamos de regreso y de repente escuchamos como del otro lado del río nos brincó algo. Pues las de esas sí enfocaban del ejecitos y veíamos los árboles y todo. Pero cuando enfocamos para allá, volteamos íbamos tres. Éramos dos amigos que son hermanos y yo. Y ahí íbamos. Ellos, de hecho, traían unas bicis muy fregoncísimas. Yo traía una más o menos. Entonces volteamos, pues no alumbramos nada, pero empezamos a escuchar cómo caminaba. O sea, cómo venía caminando, pero unas pisadas muy fuertes. Entonces como dijimos, algo grande. Sí, como un caballo. Dijimos un caballo o algo. Pues no sé, pero de repente empezamos a ir más rápido, pero no veíamos que se acercara algo. No, que nos subimos y que le metemos a las bicicletas. Sabrá Dios cómo le hicimos, pero nos cruzamos por arriba el puente ese de los bomberos. Nos volvimos a incorporar en el caminito y allí íbamos, pero en friega. Y ahí iba esa cosa atrás de nosotros. O sea, nunca escuchamos, por ejemplo, nosotros, pues cuando uno se baja del camino para el puente, por ejemplo, pues uno tiene que escuchar, ¿no? Sí. No, nosotros escuchamos continuamente que iba corriendo hasta que ya llegó un momento donde otra vez en esa donde entramos, nos desviamos y ya, de ahí ya no nos siguieron. Pero pues nosotros no veíamos nada porque como no estaba el Cedis, pues eran unos arbolitos chiquitos que estaban así completos, creo que era alfalfa lo que plantaban ahí. Entonces, pues tú alcanzas a ver todo el río. Claro. Nosotros no vimos nada. Por más que le enfocábamos, éramos las tres lámparas, nada vimos ahí, pero nos venían persiguiendo. No, ese día, a partir de ahí nunca volvimos a ir en la noche. No fuimos en la noche porque dijimos, no voy a hacer la de malas, ¿no? Sí, pero ya no volvimos a salir en la noche. Sí íbamos, era en la tarde, y ya cuando empezaba a atardecer en eso de las 8 de la noche, 8:30, ya vámonos de regreso. Ya no nos regresamos por el río, ya nos regresamos por la avenida. Sí, entonces ya decimos no. Oye, pero ahorita la avenida está peor porque con tanto bache. Pues está más de terror el bache que lo que te salga, ¿no? Ya hasta lo que te sale ya mejor se va por otro lado. Pero aparte de eso, yo siento que, por ejemplo, dentro de lo que es la parte del río de Cuautitlán, se siente una energía muy densa. Sí, sí está muy pesada. Por tanto animales que tiran, tantas personas que han desvivido ahí. Pues el Carmen. El Carmen. Ya ves que está hacia abajo. Carmen, ¿y cuántos cuerpos no han encontrado ahí? Sí. La presita, muchos se ahogaron ahí. Uno de los amigos de mamá se ahogó ahí. No sabe, chico. Se iban y se metían a esa presita donde está justamente Atlámica. Bueno, ahí hay una parte que delimita y es como una presa chiquita. Ahí es donde se podían meter a nadar. Sí. Ahí se metían a nadar. ¿Dónde están? Donde está el puente que cruza para Bosques. Para Martel Carmen.
Ah, ok, ok. Ahí hay una parte donde se hace Sí. como si fuera el caudal y ya Sí. se hace la parte de la Ujú, presa. Sí. Bueno, antes estaba limpio ese río. Entonces me decía mi mamá que ahí se iban a nadar todos. Todos iban a nadar, a meter ahí, todos se metían. Entonces, en una de esas creo que estaba abierta la compuerta y creo que no sé bien, pero ella me comenta que ya después como que lo jalaron hacia abajo y ya no salió. Ya no se ¿Cómo escuchó, ya crees? después Ah. apareció después flotando. Y ya fue cuando se enteraron que había fallecido. Entonces a partir de ahí se dejaron de meter. Pero dicen, pues quién sabe cuántos no se hayan muerto ahí. Claro. Sí, era muy Entonces, común sí. eso, de que se iban a nadar al río. Era muy común antes. Sí, pues es que estaban bien Mm. limpiecitos. Sí. El de Cuautitlán igual te podías meter. Te podías meter, veías cangrejos de agua dulce. Salían, Ahora estaban en las los piedras. ratones. No, el ratón es lo de Los menos. capibaras. El capibaya, pero que se deshace cuando lo agarran. Sí, entonces, sí, todos esos lugarcitos, digo, a fin de los pueblitos son como que los que más tienen, ¿no? Sí. Sus historias. Sí. Son los que más tienen sus historias. Digo, Zacatlán, híjole, yo lo respeto mucho ahí porque sí, ahí está muy cargado. Y pero es muy bonito, muy Es bonito. muy bonito, a mí también me gusta mucho. De hecho, ya es que te decía, a mí ese tipo de clima, de lugares, para mí me encantan. O sea, Sí, hay días que sí pueden bajar Anteriormente no se podía, pero ya pueden bajar a la barranca, ya hay forma de bajar a la barranca. Y ya pueden andar abajo viendo la cascada y eso. Pero antes, no, antes era un relajo bajar y siempre contaban muchas cosas de ahí. Siempre contaron. Hasta la fecha se siguen contando muchos de ahí. Los que viven alrededor, digo, uno como turista va y pues nada más hasta el Sí. pueblo mágico y cuando es la feria de Zacatlán Manzana y sí, la feria de Mizacatlán y todo eso, está padrísimo. Pero ya los alrededores, de pues ya lo las más historias padre. ya cuentan otra cosa, ¿no? Ya Sí. se ven otras cosas. Pues lo que decías del mural. Del De la mural. barda, ¿no? Del mural. De la Casa de los Castigos, creo que se llama Ajá. creo que sí, de la Inquisición. De la Inquisición. Ujú. Yo no Sí, ese está ahí en sabía, el el centro. mural que está ahí está precioso. Que es la casa, la avenida de los Vitrales o algo así. Ajá, la avenida Sí. de los Vitrales, que hay un mirador. Sí, ese es el de los Vitrales. Pero no, todo lo bueno es a los alrededores. Sí, claro. Sí, o sea, ese sí no hay de otra. Sí, pero anteriormente, pues no había mirador. De hecho, esa parte de que hicieron mirador era como una barda cualquiera, y pues sí se veía cuando se despeja todo, pues, se veía toda la barranca. También que no había hoteles ahí, todas eran las casitas, las avenidas. Era como, ahorita creo que ya le pusieron como tipo Tepozotlán, el camino se le pusieron de piedra así. Pero no, vale. originalmente eran piedras así acomodadas y pues ahí tenías que ir lento sí o sí, porque si no, la misma piedra te fregaba la suspensión, ¿no? Sí. Pero el mercadito municipal, híjole, también comía uno muy rico ahí, yo me imagino que igual, pero ya empezaron a poner cine, ya hay un cine ahí, ya empezaron a modernizar. Pero aún así, los alrededores, Es lo chido. es lo bueno. Es lo que le quitan la esencia, ¿no? Porque al final de cuentas, Pues sí, lo le hacen quitas más lo turístico. mágico, ¿no? Ajá, lo mágico. Pero es un pueblo muy místico. Ah, sí. O sea, es... Sí, Yo ya pues, te digo, cuando estás platicando en la neblina, me vino a la mente la película de la niebla y dije, no puede ser, ya no voy a Zacatlán. sí, pues de hecho la gente se encierra cuando ya empieza a bajar la neblina. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No sé, pero todos. En las noches no ves a nadie afuera, a nadie. De hecho, hay un día, creo que no me acuerdo no me acuerdo si es en octubre, noviembre, entre esas fechas. Hay un día en el que voy a investigar, voy a ver si me todavía encuentro gente así que tenga esas tradiciones. Sí. Pero dicen que pasa la muerte ahí. Como Y pasa una vez en la... Sí. Y aquí se mueren bebés y se mueren animales chiquitos. Y amanecen así tal cual muertos. La historia que se escuchaba aquí hace años también, bueno, aquí dicen que era la Llorona, pero cada vez que pasaba un cierto tiempo también arrasaba con niños, con animales. Por eso la gente cuando sabía o Sí, ya se acercaba la fecha. Sí. guardaban todo y se escuchaba horrible, decían, hace años. Acá no, acá decían que no se escuchaba. De hecho, todos estaban adentro, todos no se escuchaba algún ruido, algún lamento, no. No, pero los que no se alcanzaba a llevar,
A ellos sí se enfermaban muchísimo, les daba muchísima temperatura. A todos, pero siempre era gente joven, de 15 hacia abajo, o sea, siempre eran jóvenes, bebés, animales muy viejitos, o recién nacidos, animales recién nacidos. Entonces ahí se cuenta esa de que pasa la muerte. Y no nada más pasa ahí, pasa en un pueblito al lado que es donde vive José. Y él fue el que llegó al otro día bien tempranito. ¿Están bien, patrón? ¿No les pasó nada? ¿Está todo bien? ¿Por qué, José? Pues nada más, dice Lupita, es una de mis tías. Nada más Lupita, dice, fue la que se enfermó, dice, le dio temperatura, pero dice, se le quitó de la nada. Dice, toda la noche la tuvimos con fomentos, todo. Y y dieron las 6 de la mañana y se le quitó. Y dice, es lo único. No, pues es que pasó la muerte, patrón. Hay animales tirados aquí afuera. Wow. Entonces sí, todo así la avenida estaba, los gritos de la gente, ay no. No, yo creo que es lo más escalofriante que uno, bueno, independientemente de todo, lo más escalofriante que uno puede escuchar, ¿no? Los gritos desgarradores de la gente, Sí. híjole, no, es inimaginable. Y eran que los bebés, que tenía días de nacido. No manches, no. Entonces, sí, no, o sea, son cosas así, ¿no? Y digo, sí hay muchas otras más, pero sí son las que ahorita me han tocado, me tocó, y las que me acuerdo que me han contado los mismos, los vecinos de Vizcarra. José, tienes que venir. ¿Quién sabe cuántos años tenga ese José? No importa, vamos por ti, José. Te traemos nuestros años de acá. No, sí. No, qué buena plática, amigo. La verdad es que compartir todas esas historias está muy bueno, la verdad. Y aparte para que conozcamos prácticamente cómo era tu niñez. Y en este caso, en Zacatlán de las Manzanas, ¿no? Cómo eran las costumbres y tradiciones Sí. de allá, o sea, y yo siempre he dicho, o sea, tanto de todos ese tipo de lugares, la gente que es más grande de edad, por así decirlo, también tienen unas historias, unas experiencias sí. que dices, no, o sea, son unos libros. Sí, cierto. Y de eso también aprendes y conoces muchas situaciones, ¿no? Y eso es lo padre. Sí, pues son experiencias. Digo, al final de cuentas, los vecinos de ahí había uno que tenía, él decía que lo habían atacado, pero nunca nos dijo qué, porque ustedes entraban, eran las escaleras eran como de adobe, porque de hecho llovía y nunca se deshacían esas escaleras. Se veía el tabique, ¿no? Que estaba ahí. Entonces ellos eran tabiquitos así y su bardita eran los arbustos, pero en la puerta era de madera. Ellos tallaban su puertita. Y se veía como entre triplá y algo así, pero no, estaba fuerte. Y traía unos garrazos así en la puerta. Dice, no, es que a mí me quiso atacar un nahual. No, ¿cómo crees? Dice, sí, no, de verdad, mira, hicieran tal cual, o sea, se veían así las uñas, pero no se ve así como eso de Jurassic Park, se ve así la garra de lo que digan, no, esta vez esto no es una garra. No, o sea, se veía como cuando alguien lo agarra así y la deshace. O sea, como si fueran con las uñas, o sea, no se ve puntiaguda, no. Se ve así como que con la mano uno le hace así. Entonces así tenía su puerta y decía, no, sí, dice, y por eso le digo, porque ven que luego se pasa el nahual. Y yo, ay, señor, ¿cómo creen? No, sí, así lo dejo, dice, porque... Y sí, ahí tenía su puerta y él la tocaban y, ¿cómo está? ¿Cómo se llamaba? Alfonso. Poncho le decía, ¿cómo está don Poncho? Bien. Él, cuando la última vez que fui ya estaba en cama, era diabético. Pero él llegaba, bien, patrón, aquí ando. ¿Cómo está, patrón? Bien, ¿y tú cómo estás, Poncho? Bien. Y ya se llama como que nos llevamos de comer ahí a verlo. La verdad es de que desconozco, pero yo creo que ya haber fallecido él. Porque sí, ya tiene mucho tiempo que no lo veo y ya él ya estaba en cama. Entonces, pero sí, él nos decía, no, a mí se me atacó el nahual. Y aquí se aparece en el panteón. Yo me voy a salir con un rifle y me lo voy a echar. Le digo, Poncho, primero párate, ya después te lo echo. Y no, es que luego viene y rasca. Y yo, pues sí, y su esposa, era un relajo su esposa porque decía, no, sí, dice, nada más ten cuidado, dice, no voy a entrar yo, y dice, me vayas a disparar a mí en vez de agarrar una vuelta. No, ya te conozco. Dice, pero fíjate, o sea, tiene sentido. La vez que ustedes vieron el nahual, iba para el panteón. Y él vive prácticamente, bueno, vivía en la parte de arriba. Entonces el panteón quedaba como 2 camelloncitos hacia enfrente. Entonces ahí quedaba el panteón. Sí. Y no estaba bardeado, no tenía barda. Ahorita yo creo que ya traer barda. La verdad desconozco, pero yo me acuerdo que no tenía barda. Era la misma mallita. Todos
agarraban y delimitaban con sus pilares Malla, esos sí. de concreto y su malla. Malla, a veces ciclónica, los que sí podían, y los que no, pues agarraban el de púas así. Sí. Y ya esa era como su malla y cuidadito y se metieran, porque ahí sin nada de que no te voy a echar a la policía, no, se metió en mi terreno y me lo eché. Y balazo. Sí, Escopetazo. sí, no, y sí salieron unos. Fíjate que era muy padre porque, ay, muy padre, ¿no? No, había señores ahí que muchos eran de la revolución. Entonces sacaban unos rifles, unas carabinas de la revolución. Sus cañones. Pero estaban bien bonitas, ¿no? Bien bonitas, bien limpiecitas, bien mantenidas y todo. Sí. Y yo le dije a uno, pues un día véndamela, ¿no? No, con esta me voy a ir, dice, porque esta fue la que me ayudó. Y yo, bueno, quién sabe qué le ayudó. Esta la tocó Pancho Villa y madre. Me la autografió con el cincel. Sí, entonces, pues es gente así, o sea, que prácticamente estuvo en la revolución. Muchos llegaron ahí y pues nació desde que prácticamente se fundó Zacatlán. Desde que se fundó, entonces ya hay muchos que siguen siendo ahí descendientes, pero, y eso sí, para ellos las jornadas de trabajo son muy curiosas porque ellos a las 5 ya terminaron todo. O sea, hagan lo que hagan, a las 5 ya se acabó todo. Pero eso sí, se van que a las comidas y que yo me ponía a comer con ellos. Cuando íbamos a cuidar eso, yo me ponía a comer con ellos. Les decía, ahorita vengo. ¿A dónde va, patroncito? Ahorita espérame. Le decía a mamá, dame queso. Dame unas tortillitas. ¿Por qué? Es que me voy a ir a comer allá con José. No, ¿cómo crees? Que no sé qué, déjalos comer. No, pues yo voy a llevar. Y ya, bueno, está bien. Le digo, ahorita vengo. Ya me salía, ya soltaba las gallinas otra vez. Y ya, llevaba mi bolsita de todo eso. Sí, y ya llegaba con mi bolsa. Órale, José. De verdad, puedo decirles que a partir de ahí, cómo me gusta comer con toda la gente que trabaja en construcciones. Porque de verdad son unas comidas. Y es una forma en la que, por ejemplo, ellos aparte de conviven, tienen unas pláticas bien padres de por sí. Ellos calientan la lata así en el fuego. Sí. Y de verdad, cómo rinde esa latita, ¿eh? O sea, uno agarra así los frijoles, ellos son mucho de comer los frijoles refritos. Entonces así agarraban y órale la tortilla y el queso y órale va para adentro, ¿no? No, eran unas comederas, pero eso se hacía nada más con una latita chiquita. Y alcanzaba para todos, ¿eh? Ahí nada de que no, es que faltó, ahora vamos por otra. No, alcanzaba para todos. Y su refresco. Y eso sí, su cocota. Sí, su cocota. O sacaban, creo que no. Ah, sí, hay uno que se llama. Ay, es como la manzanita de aquí, pero es de allá. Se me fue el nombre de ese refresco, que de hecho es trae una manzana roja en la tapa, en la corcholata. Y también me viene acuerdo. en la botella, ¿no? Sí, y de hecho dice manzanita, algo así. Es manzanita, ¿no? O manzana, dice manzana, con letras trae la manzana roja y abajo dice de Zacatlán, desde tal fecha. Tiene un nombre. Y es una botella que no es muy comercial. O sea, como que ellos la mandan a traer y le pegan la etiqueta y todo. Porque no es como la Lulú o la Chaparrita, ¿no? Sí, muy artesanal. No, ellos, esa es transparente, de hecho es muy cristalina. No trae ni figuras, es así, tal cual tú la ves y es lisa la botellita. Entonces así llegamos y ¿cómo está? Ya, sí, órale, vámonos. Nos echamos unos tacazos. Que a partir de ahí, ¿cómo veo de repente cuando toca irme a algún lugar o mi familia está haciendo algo y veo gente con construcción comiendo, me voy con ellos? Sí, no, ya llevo y quiero un chicharroncito. Sí, venga, sí. Sí, no, porque la verdad comen riquísimo. Sí. O sea, comen riquísimo. Y luego dicen unos, no, ¿cómo creen? No, sí. Y con sus chilitos. Sí, no, y eso sí agarran. Antes picaban, ahorita ya no. Ya como que metieron mucho chile extranjero, ¿no? Ah, sí. Pero antes eran unos chilitos así chiquitos. De hecho, el chiltepín es de allá. Ah, sí. Pero ese... Una pollería eso me antojó. Allá creo que se llama rosticería o pollería Hidalgo. Que hacen un pollo a la chiltepín. No, ahí en el mercado municipal. Ahí, de hecho, entrando... creo que es la segunda entrada. Ya empieza el área de comidas, así como el de Cuauhti. Sí. Ahí hacen unas que les llaman picaditas. Las picaditas, sí, también. Y son unas como tortillas de masa. Ajá. Y le echan la salsa del chiltepín, pero y le ponen la cecina. Ah, no, sí, es así, no. Ya me antojaste, amigo, ya no. Mira, hasta se me antojó. Y ya de ahí, pues está lo tradicional que son los tlatloyos, y son unos como tlacoyitos triangulares chiquitos. Y la salsa verde de ahí. No manches. Sí, es muy rica. Sí. Y son de alberjón, que al final de cuentas es chícharo seco y molido. Ah, no manches. Ajá, entonces a quien no le gusta no le digan que es el alberjón, porque si no, va a comer.
Súper. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos estas historias tan chidas. La verdad es que es lo que decíamos, ¿no? Tienen bastante aprendizaje en todos los sentidos. Y qué más que una persona que conoce el lugar, que ha vivido en el lugar, que tiene tanto conocimiento. O sea, muchas gracias por compartir. Sí, ¿no? Y aparte la memoria, porque para acordarse de todo también. Es que ahí cada rato te pasa cualquier cosa. Sí. Te pasa cualquier, o sea, digo, es como, para ellos hace como el pan de cada día, ¿no? Sí. Pero pues para uno que vaya, de hecho, lo más que me he quedado ahí creo que fue como un mes más o menos. Y eso porque fueron mis vacaciones, y por eso estaba chico. Entonces, pues para mí era como el pan de cada día ahí, ¿no? Claro. Pero ese mes, me imagino, o no sé tú, pero ese mes se te hizo eterno, bueno, no eterno, pero muy alargado el tiempo, como que disfrutaste, ¿no? Es padre, fíjate que cuando llegas, no es como aquí, por ejemplo, nosotros aquí vivimos a la carrera, Sí. o sea, al acelerón, ¿no? Sí. Tenemos que los tiempos que está medido esto, que está. Allá no, allá, por ejemplo, sus jornadas empiezan a elaborar desde las 6 de la mañana, Sí. y a las sí o sí, a la 1 o las 2 están comiendo, te trabajan otras 2 horas y se van. Sí. Ahí sí no. Y es más, no hay nada de que no, es que adelanté lo del otro día, no. Ahí, ¿sabes qué? Se me quedó el pasto a la mitad. Pues mañana lo sigo. Y sí, ahí mañana se van. Y ahí te lo cortan con guadañas, no es que usan las máquinas. Sí. No, son guadañas y a machete. Ahí, para que se mantenga el pasto verde. Hay que decirle a nuestros jefes eso. Sí, que nos compren guadañas. Modificaré mis horarios. Sí. No, y ellos tienen así, y la verdad la vida ya es muy lenta, muy lenta a comparación de nosotros. De hecho, yo, las primeras 2 semanas nomás pues acabamos el trabajo a las 2 de la tarde, ¿no? Y ya le decía, ¿y luego qué va a seguir o qué? ¿Qué vamos a hacer? No, pues ya está ahí. No, ¿cómo que ya está ahí luego? No, pues ya ves a descansar, a ver qué va a hacer, ¿no? Y yo, bueno, órale. Las primeras 2 semanas. Y ya las que siguieron, fíjate que sí fue como que lo tranquilo, pero aún así no te adaptas. Sí. Ya tú que estás acostumbrado aquí al movimiento, a la ciudad, al tráfico, que a toda la gente en general, no te adaptas allá. De hecho, lo que quieres ya es regresarte. Sí. Porque no es tu ambiente. Y al contrario, ellos se vienen para acá y no, es que ustedes viven bien acelerados, es que ustedes estos, que ustedes... Y de allá se vienen, de aquí se regresan. Porque no les gusta. Sí. Porque ya, digamos, ellos ya viven a su modo. A su ritmo. Y es una vida muy tranquila. O sea, de hecho, si tú te quieres ir a vacacionar o te quieres ir de descanso, la verdad está muy recomendable allá. Muy recomendable porque sí, el clima, la gente es muy amable allá. De repente luego se me caían gordos porque porque vas caminando, o sea, vas andando en el... Si no te pasó eso, entonces esa persona no es de Zacatlán o de Puebla. Pero si vas en el carro, te está viendo la persona en el semáforo y le das el paso y no se pasa. Pero ya cuando vas a llegar se atraviesa. Así son allá, no sé por qué. Pero si no te hacen eso, no es de Zacatlán. Así. Sí, o sea, llegan y se te avientan así casi el carro. Dices, oye, al semáforo, ¿no? Y no, así ellos son. Y se pasan y todavía ven mucha gente todavía ahí que llega con sus bolsitas y va al mercado. Ya la gente bien en el mercadito. Ahí están todas las personas de Zacatlán. Sí, porque ellos no... Ahorita sí ya van que por cereal y eso. Pero antes las tienditas eran las que daban cereal. Y eran unas marcas medio raras. O traían sus bolsas así como las de las palomitas del Carmen, pero de cereales. Y allá se daba mucho el cereal ese que parece como hojuelas de avena inflada. Ok, como el Cheerios o algo así. Ajá. Bueno, allá venían los costales. Entonces, no, pues dame 3 kilos. Pues eran una bolsota así. Y ese no era nuestro cereal allá. Era nuestro cereal. Y ya de ahí que se hicieran carnes asadas, eso. No. Allá eran guisados. O sea, todo era guisado. Que eso sí, el marisco se comen allá. Yo me acuerdo que nos hacía la señora de la limpieza, le decíamos, ¿cómo se llama? Excel. Literalmente Excelsa creo que se llamaba, o Socorro. Socorro. Y ¿qué van a querer de comer, patrones? No, pues tú haznos lo que tú quieras. Ay, nos aventaba unos guisados, pero riquísimos. Y todo pues era del mercado, o sea, es orgánico, nada de que estaba en el mercado, en el supermercado, no. Ella decía, no, nada más tráiganme esto y esto. Y ahí íbamos al mercado. Lo traíamos. Y ¿y qué más? No, pues huevo. Y ya íbamos por otra vez a saltar a las gallinas ahí. Y ya traíamos los huevos. Sí, o de repente la carne, pues eran los mismos de los rastros de ahí. Del mismo rancho agarraban la vaca y ahí la mataban y ahí la hacían todo y ahí mismo vendían. Pero es diferente el sabor.
Sí, no. Es muy diferente. Pues es que ahí sí comen naturales, o sea, Sí. comen paja, se las llevan a pastar, o sea, las tratan Sí. bien a las reses, Sí, no. pero sí, no, nada que salía grasa, no, era la carne bien roja, Sí. bien roja, estaba muy rica esa carne. Y ya ellas nos hacían que las verdolagas, que nos hacían nos hacían unos guisados que no he vuelto a probar. Yo creo que si me lo llegan a hacer allá, me acuerdo, pero no, aquí no he probado esos guisados. No sé, es que es otro sazón. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Diego, nuevamente por acompañarnos y esperamos que no sea la única vez, que a la siguiente que vayas, incluso nos invites. Sí, claro que sí, hay que hacer un tour de aquel lado. Estaría buenísimo. Hay uno de leyendas. Y es en la noche, por si quieren ir. Wow. No, noche. por la neblina, Nel. Y es en el centro, sí te llevan a los lugares, a los conventos, y eso los meten. Los meten en la noche. Acá en neblina, o si ¿no? Ahí los meten. Yo creo que iría yo sola porque... Sí, voy. ¿Sí? No pasa nada. No. Ya si me sale. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y digo, ya tenemos ratito, ¿no? De planearlo. Y ahorita digo, se dio. Y dije, pues ahora le vamos. Súper bien. Gracias. No, gracias a ustedes. No. Gracias a los dos. No, gracias a ti, Diego. A ti. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos verlos en la siguiente, bueno, la próxima, ¿vale? Con más historias. Y recuerden, síganos en nuestras redes, ¿vale? Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao. Bye. Bye.